Bienvenidos a un programa más de Primer Plano y vamos a abordar una perspectiva en este programa sobre lo que viene en el 2015. Y desde luego uno de los aspectos centrales de este año serán los procesos electorales. Hay otros aspectos también políticos importantes, pero básicamente partidos, la opinión pública, los medios, en el ámbito político se van a centrar en el proceso electoral. Es un proceso electoral importante, no solo porque se renueva la Cámara Baja, como cada 3 años, es la elección intermedia, que implica un balance también de lo que ha hecho el gobierno en lo que serán los primeros 3 años, sino que también va a haber varias elecciones concurrentes, 17, de las cuales en 9 habrá para gobernador. Entonces es probablemente la elección más grande que hayamos tenido y por lo tanto pues reviste de mucha importancia, sobre todo en este ambiente de deterioro, en este ambiente de crisis, de inconformidad. No sabemos bien a bien qué efectos electorales va a tener esto. Alguna encuesta ya que se publicó a fines del año pasado decía que si el PRI tenía un 40% de preferencia electoral, el PRI a final de cuentas es el que tiene el voto duro más consistente, pero se reducía a 30% como efecto, podemos suponer, de lo de Iguala, de lo de Ayotzinapa, bueno, esos fenómenos, Tlatlaya, porque se le está adjudicando una buena parte del costo político al gobierno federal y por lo tanto a su partido. ¿Quién va a recibir estos votos? El PAN, el PRD, que está muy dividido, viene la fractura de Morena. Hay muchas incógnitas en este proceso electoral que no son nada fáciles de despejar. Hay muchas incógnitas y algunas novedades. Vamos a llegar a la elección más grande que ha tenido el país en la historia de las elecciones, desde ciertos puntos de vista. Más de 80 millones de electores en el padrón, el costo más alto de las elecciones, y aunque se trata de elecciones intermedias, como ya decía José Antonio, que estamos acostumbrados a que esas sean menores en participación, en costo, etcétera, ahora vamos a tener un costo mayor porque se juntan estos 9 estados que van a elegir gobernador. En realidad va a haber en 18 estados, pero uno de ellos es un pequeño municipio de Oaxaca, en donde va a haber cambio de municipio, de gobierno municipal. Es muy pequeño, pero los otros 17, 8 tienen elecciones solo para cabildos y congresos locales y 9 para gobiernos de los estados. Esto va a hacer que vaya una concurrencia más o menos amplia. La otra novedad son las posibles candidaturas independientes, que como ya hemos comentado muchas veces en este programa, es difícil lograr una candidatura independiente para cumplir los requisitos, pero ya empezaron a haber algunas noticias sobre que en algunos distritos para la elección de diputados federales ya empezaron a reunir algunos personajes o personajes los requisitos, que son muy difíciles. Por otra parte, vamos a llegar con 10 partidos, 3 más que fueron reconocidos este año, y vamos a salir probablemente, este es un pronóstico que me voy a aventar, con 5. Vamos a entrar a las elecciones con 10 y probablemente 2 de los 3 nuevos no van a lograr el 3% de la votación que ahora se requiere, y probablemente nada más Morena, es mi cálculo, lo va a lograr. Y va a quedar junto con PRI, PAN, PRD y probablemente Verde. Esos serían los 5 que yo pronostico Panal, ¿no? quedarán. Creo que Panal se va. ¿Sí? Sí, yo calculo. Sí. Me estoy arriesgando, pero en fin. Claro. Estos son algunos de los cálculos. Yo creo que una gran interrogante, como ya se decía, es Morena. ¿Qué votación va a captar Morena? Había un pronóstico en una encuesta relativamente reciente de hace un mes, en donde se decía que Morena iba a captar el 9% de los votos y el PRD el 11%. Sí, va a estar totalmente dividida la votación de la izquierda, que andaba por el 20% cuando más. El PAN está creciendo en opción de votos, según decía esta encuesta, y el PRI está reduciendo. Entonces, vamos a ver qué pasa para estas elecciones. Bueno, y si también metemos como posibilidad el no voto, que esa sería una mera posibilidad, tendría que venir de las redes sociales, fuera de los partidos, una gran fuerza desde abajo de la sociedad para decir, en esta ocasión
no vamos a darle nuestro apoyo a ninguno de los partidos existentes o por existir, porque Morena en realidad está todavía por probarnos hasta dónde va a ser un partido. Hay dos posibilidades, la de simplemente no ir a las urnas, pero que se puede confundir con toda facilidad con la flojera, con la desinterés, la desilusión, etc. Y la otra es la de ir a las urnas, mostrar un vigor político y anular el voto como una muestra de repudio a todo el sistema, tal y como está. No me parece que sea una idea descabellada. Hay bastante energía que ha salido en el año del 2014, pero también bastante enojo, bastante encono. El ver a la clase política como algo muy ajeno. Y este sería una posibilidad, la de el voto activamente anulado. El mensaje sería a todos los partidos que, por cierto, y ahora hablando, ustedes han hablado de encuestas, hay una buena cantidad ya de encuestas que ponen a los partidos como unas de las instituciones con menos simpatía, que despierta menos simpatía, menos apoyo en la sociedad mexicana. No tienen realmente prestigio. Entonces, sea lo que sea el resultado de las elecciones del 2015, se van a hacer con partidos desprestigiados. Hay una última dimensión al catálogo que ustedes mencionaron, y es que van a ser elecciones inéditas en el organizador, porque por primera vez va a estar centralizada la organización de la elección en un Instituto Nacional Electoral que en teoría va a controlar a los institutos locales. ¿Qué tanto, y lo lanzo como pregunta, va a ser capaz el aparato electoral de controlar a las televisoras, de controlar el gasto ilegal, los ingresos ilegales de los partidos, de preocuparse por la compra o coacción del voto, por interesarse en poner remedio a las secciones electorales ubicadas en zonas de alta inseguridad? Estamos hablando del 10% de las secciones, no es cualquier cosa. Es decir, va a ser una elección como otras tridimensional, en el sentido de que una parte de la elección va a ser impecable, de primer mundo, en el cual todo va a salir perfecto. Luego están las elecciones de los pobres, en donde ahí pues hay todo tipo de mecanismos para comprar y presionar el voto. Y finalmente están las elecciones en donde el crimen organizado es el que decide no solo por quién se vota, sino que también es capaz de ordenar a los electores de que voten por tal o de cancelar candidaturas. O de cancelar candidaturas. Es decir, no es tan sencillo y creo que tenemos que tenerlo muy claro. No son elecciones normales, sino que son elecciones a la sombra de la sospecha, de la inseguridad y de la capacidad de una institución que se va a aprobar, porque es la primera gran elección de este Consejo. Ojalá estén a la altura. Yo no estoy tan seguro al día de hoy. Hay una serie de criterios generales que se aplican en elecciones intermedias. Aquí hablando para la elección federal, ¿eh? Sí. Lo que pasa en los estados, pues la verdad, quién sabe, hay una lógica interna, grupos políticos, la verdad no estoy tan enterado de lo que pasa en estado por estado. Pero hablando de la federal, hay ciertos criterios que casi siempre se aplican en elecciones intermedias. Primero, el partido gobernante cae en alguna medida. Eso ocurre desde 1997, cuando ya tenemos un sistema más competitivo, porque antes pues en realidad era toda la manipulación. Desde el 97 siempre el partido gobernante ha caído significativamente. El PAN, tanto en 2003 como en 2009, se desplomó. Entonces hay una factura que se le pasa al gobierno, al partido gobernante. Sin embargo, otra es que hay una gran cantidad de abstención, de desinterés, de apatía,
no del voto nulo específico, concreto, que se expresa, sino de la apatía. Entonces siempre hay niveles de abstención muy altos, que lo que refleja es que el electorado independiente deja de ir a esa elección y se va al voto duro. Y esa es una ventaja para el PRI, porque es el que tiene el voto duro más nacional, más sólido. Entonces, el hecho de ser partido gobernante y que pierda algunos votos se compensa en parte por el hecho de que es el voto duro más importante y que los independientes se abstienen. Ojalá que los independientes asistieran a la urna, en todo caso expresar su protesta específica. Las encuestas señalan ahora que el voto nulo estaría por el 6%, parecido a lo que ocurrió en 2009, que fue el 5%. Y sin embargo, algún impacto generó. Si fuera el voto nulo mucho más amplio, claro que genera un contexto de presión y de exigencia a los partidos muy fuerte, porque les estás quitando legitimidad y de eso viven. No pueden hacer caso omiso a una cierta base de legitimidad que se les está dando en el voto. Cada vez que un ciudadano vota por un partido, está legitimando a todo el sistema de partidos. Un voto nulo les está restando, cuestionando, quitando legitimidad, y entonces sí los orilla a algo más. Pero en fin, estos son algunos de los criterios generales que aplican, y un criterio también: la izquierda normalmente en la elección intermedia se va para abajo también, a diferencia de la elección presidencial, quizá por no tener un candidato atractivo, se viene para abajo la izquierda, con el agravante ahora de la separación de Morena. Hay otras novedades que pueden ser muy significativas, de acuerdo con la reforma que se ha hecho. La mitad de las candidaturas tienen que ser de mujeres y la otra mitad tiene que ser de hombres. Van a meterse en verdaderos problemas los partidos políticos para cumplir con esa regla. Vamos a ver cuántas Juanitas surgen, cuántas pues desviaciones de la intención del legislador, que es dar una equidad completa, 50-50% para cada género. Esa es una de las problemáticas que yo veo nuevas y que nos va a poner la atención. ¿Sí? Dilo. Me llamó la atención que inmediatamente le pusiste la coletilla de las Juanitas. Es decir, estamos analizando la elección con la sombra de la sospecha, porque pues estamos acostumbrados a las artimañas de los partidos para evadir la ley. Pero déjame reaccionar a eso. Es que la mula no era arisca, pero en cuanto se han puesto cuotas, los partidos han encontrado posibilidades de darles la vuelta a la ley, y entonces viene lo de las Juanitas. Antes vino otra cosa, las ponían como suplentes. Después dijeron, no, tienen que ser de propietarios. Bueno, pues le dieron la vuelta con las Juanitas. Ahora vamos a ver qué pasa para poder cumplir con esto. ¿Quiere decir que no te inspiran confianza los partidos? No, ninguna. Bueno, entonces coincidimos. Aquí hay algo absurdo en que tienen que ser los partidos. Tú, Crespo, decías en algún momento porque pierden legitimidad, pero si ya no la tienen. Vamos a ir a elecciones con partidos en buena medida sin legitimidad, porque las encuestas nos dicen que la confianza es mínima. Entonces vamos a ir a unas elecciones con instituciones en las que no tenemos confianza. Y eso, ¿qué significa en el fondo? Sin embargo, hay una disociación muy fuerte entre lo que dicen las encuestas y lo que dicen las urnas. A final de cuentas, la legitimidad de los partidos no se da en las encuestas. Ahí se refleja, pero se da en las urnas. En el momento en que la gente asiste y vota por un partido, le está dando una legitimidad formal. Después podrá decir, a mí nadie me representa, pero ¿votaste por un partido? Sí, pues estableciste una representación formal con ese partido, y de ahí se agarra el partido para tomar decisiones a partir del apoyo que tú le diste al electorado en las urnas. Entonces hay una disociación. Por eso digo yo que el ir y votar por un partido sí le estás dando legitimidad, que luego tú, como de opinión personal, en una encuesta podrás decir, pues a mí no me representa nadie. Sí, pero estableciste una representación formal, que de esa se agarran los partidos. Bueno, para entonces seguir. Quiere decir que hay una diferencia entre lo formal y lo real. Así es. Y en parte por eso también la crisis política que tenemos. Así es. Porque cuando se trata de la realidad... Así es. Regresamos en unos minutos. En el 2015, pronostico, se va a dar una batalla feroz por la libertad de expresión. Lo demuestro con unos antecedentes. Ayotzinapa y las mansiones del peñanietismo mostraron
que el PRI, el gobierno federal o el partido político que lo sustenta, sí hizo un esfuerzo deliberado por acallar la información. Es decir, hubo medios bien importantes que acallaron la información sobre la casa de Angélica Rivera y el presidente de la República y durante días no informaron de nada. Si lo hicieron al final fue porque era imposible acallar un escándalo internacional. También en el 2014 nos dimos cuenta cómo surgió una guerra en el ciberespacio cuando un ejército de bots o de técnicos lanzaron una ofensiva en redes sociales para tumbar al famoso hashtag de Ya me cansé. Y lo lograron. Y a partir de ahí ha ido surgiendo evidencia de que hay una fuerza desconocida y anónima que está deliberadamente boicoteando la libertad de expresión en las redes sociales, de la misma manera que en los medios tradicionales hay una voluntad política de minimizar aquella información que consideran ofensiva y molesta. Esta realidad me permite hacer el pronóstico con que empecé mi comentario, porque durante el 2015 se mantendrán los escándalos por corrupción, porque, bueno, por una razón muy sencilla, hay corrupción. Sí. Segundo, habrá una disputa feroz por la interpretación de lo que pasa en los estados o las zonas aquejadas por la violencia. Y finalmente, habrá una competencia entre partidos por ganarse los votos que puedan arañar y una sociedad que si mantiene el mismo nivel de movilización y energía, no lo sabemos, buscará canales por los cuales expresar sus puntos de vista, bien en contra de un candidato, bien a favor del voto nulo. Yo confieso que esa es mi opción al día de hoy, pero falta mucho porque eso suceda. Por lo pronto, como pronóstico del 2015 es, observemos lo que pasa en el terreno de la libertad de expresión. Hay algo que ya estaba presente, pero va a seguir siendo importante, y es el mundo externo. Durante mucho tiempo, el sistema político mexicano, el tradicional, el autoritario, contó con el apoyo de las cadenas de televisión, de los periódicos y de todos los medios internacionales, porque era muy conveniente la tranquilidad que daba México comparado con otros países de América Latina, en el mundo repleto de anticomunismo. Pues ¿quién se iba a fijar en que era un sistema autoritario y se le daba una carta casi blanca sistemáticamente? En el 2014 ya vimos, hablando de las casas blancas, las casas comprometidas, las casas blancas. Las casas incómodas. Las casas incómodas, que el secretario de Hacienda fue el Wall Street Journal, ni más ni menos. Pues, uno que debía estar totalmente identificado con las políticas de Videgaray. Y así va a seguir siendo. Los medios externos a veces le exageran. Una agencia francesa en el 2014 sacó noticias de una masacre que finalmente no quedó claramente confirmada. Pero no importa. El hecho de que desde el exterior se esté apoyando la libertad de expresión va a ser un elemento cada vez más importante para la libertad de prensa en general en México. Yo tengo la impresión de que van a ser importantes como nunca antes las redes sociales en diversos aspectos. En el aspecto de establecer responsabilidades, de apuntar las responsabilidades, no de juzgarlas porque no son tribunales, pero de apuntárselas no solo a los tribunales nacionales, sino también a los internacionales. Las redes sociales van a ser muy importantes para sostener o no las candidaturas independientes. De otra manera es muy difícil que se cumplan los requisitos, pero si se cuenta con una red social que está aportando recursos, promoción, etcétera, los candidatos independientes, o sea, sin partido, van a poder tener algún apoyo social más factible. En México vamos muy retrasados en cuanto a la influencia política de las redes sociales. En la primavera árabe vimos cómo fue importante convocar multitudes en las plazas, tumbar gobiernos, etcétera.
con las redes sociales. En Estados Unidos, Obama gana la elección por las redes sociales, la primera elección, y consigue una cantidad de recursos, pequeños recursos, pero en masa, para poder contender con las plutocracias que quieren influir a través de la aportación económica a los candidatos. Entonces, esto no había pasado en México. Ahora van a verse reducidas relativamente, no totalmente ni mucho menos, los medios tradicionales, la televisión y la radio, que son muy caros, por las redes sociales, que son muy baratos o que casi no cuestan y que tienen acceso. Y ahora hay miles, decenas, cientos de miles de cafés de internet en los pequeños poblados del país. Entonces creo que ante un proceso electoral, ante una situación de crisis, ante una situación en donde se está esperando la fijación o el establecimiento de responsabilidades a algunos funcionarios, de si se cometieron delitos como el de, delitos o de tráfico de influencias, o bien faltas administrativas, que es el conflicto de interés, según dice la ley de responsabilidades de servidores públicos. Pues las redes sociales pueden aportar muchas cosas y lo pueden hacer anónimamente, lo cual da una cierta seguridad. Como los embosados que se presentan a las marchas, aquí en los embozos en las redes sociales pueden ser muy efectivos. Yo tengo la impresión, en cuanto a las candidaturas independientes, que la mayoría de quienes opten por esa vía serán expolíticos, no ciudadanos que realmente de pronto tengan una trayectoria al margen de los partidos y de la política, y que de pronto digan, yo les voy a hacer frente a los partidos. Políticos que ya se les agotó, digamos, la trayectoria en uno o dos partidos, en su propio partido, o que incluso ya han recorrido otros partidos y de pronto ya se les cerraron las puertas, y se lanzan no como personajes desconocidos o que vengan de un ámbito distinto, literario, académico, ciudadano, de organizaciones cívicas, sino expolíticos. Puedo apostar que la gran mayoría de candidatos independientes serán expolíticos, por lo tanto ya conocidos en su distrito o en una alcaldía, por lo menos algunos a nivel nacional, que claro, estarán en desventaja de todas maneras frente a los recursos de los partidos y demás, pero no van a ser enteramente desconocidos, ni serán conocidos por una vía no política, que esa era un poco la idea. O sea, a final de cuentas, los partidos y los políticos van a acaparar ese terreno de nueva cuenta, ¿no? Bueno, los partidos en el sentido de que fueron políticos partidarios, pero ya no. Van a acaparar también ese espacio. Pero un apunte más sobre libertad de expresión. Ahora ya se interpretó el Tribunal Electoral y la Corte misma de que sí se podrá decir cosas negativas, campañas negativas, no en el sentido de infundios, no en el sentido de calumnias, pero sí de sacarle los trapos al sol a los adversarios, sí de decir, oye, no cumplió con lo que dijo, hizo esta cosa, se compró una casa de más, tiene ahí una fortuna sospechosa que tiene que aclarar, porque eso en una interpretación anterior se veía como denigración, como insulto, y entonces estaba prohibido, con lo cual en las campañas te quitabas la posibilidad de exhibir a tus adversarios en lo que realmente han hecho mal. No se trata de los infundios y calumnias, que en todo caso tendrían, digamos, una contraparte en términos de una demanda. Pero decir, oye, te prometió esto y no cumplió, pues no es denigración, es un hecho que la ciudadanía tiene derecho de conocer. O sea, en ese sentido, esa interpretación por lo menos sí avanza en esto que es coincidente con libertad de expresión. Una acotación, Francisco José, en relación a la importancia de las redes sociales y los medios independientes e internacionales, porque cuando uno revisa el incidente del Teletón, en el cual Eugenio Derbez y Carlos Loret de Mola pintaron su raya frente a las casas presidenciales, en ambos casos ellos reaccionan a las redes sociales y las mencionan explícitamente y dicen, no tienen razón en criticar al Teletón, critiquen al presidente y a Angélica Rivera por lo que les paga Televisa o por esto, por lo otro, pero el Teletón no lo toquen, es decir, reaccionan porque sienten que los están afectando. Hay un efecto real. Segundo, la reacción de lo que se atribuye a una
grupo anónimo, pero subsidiado por el oficialismo, para tumbar a las redes sociales, también es un reconocimiento a la importancia, porque ya no los medios independientes, que son minoría en este país, mi valoración, porque hay amenazas, porque hay represión, por muchas razones, o porque hay vocación de mercenarios en algunos dueños de medios, en algunos directivos, encuentran en las redes sociales, al igual que el Wall Street Journal, los medios independientes, unos canales de difusión extraordinariamente potentes, que con una rapidez extraordinaria difunden información que hace algunos años se hubiera quedado en el coto de las minorías, de las élites. Ese es el fenómeno al que me refiero. Por lo tanto, va a ser una batalla que se lleva a un nivel diferente, porque ya no basta con que puedan silenciar una voz o una mesa política o a un medio, sino que no pueden silenciar a millones de personas que están ejerciendo en la práctica día a día, minuto a minuto a veces, la libertad de expresión. Y tampoco pueden silenciar una campaña negativa, porque la campaña negativa podrá el INE decirlo en relación a una televisora o a un periódico, pero en relación a las redes sociales no, y vaya que son ácidas como pocas cosas. Esa es una de las partes más interesantes, que puede tener su lado positivo o negativo, pero el ácido que lanzan a la vida política con ingenio es fantástico, disuelve legitimidades en cosa de unos días. Sí. Bueno, no solamente legitimidades, sino realmente depende también, ¿no? Porque algunas son tan burdas, eso pasa con las campañas negativas, ¿no? En las redes y también dentro de los partidos. Cuando no está bien pensada, cuando no le pegas al flanco, puede ser inútil la campaña negativa o se puede revertir. Eso es algo que los partidos políticos también tienen que pensar bien. Es decir, le tienes que pegar, pero donde haya carnita, donde haya una percepción previa, porque hemos visto casos de muchas campañas negativas que no solamente son inútiles, sino que se revierten al que las hace. Entonces, creo que a veces en las redes sociales, por lo que uno puede ver, hay ingenio, hay chispa, pero también a veces hay unas cosas tan burdas que igual y resultan contraproducentes, ¿no? Bueno, en último de los casos, pero hay libertad de expresión. Eso sí. Es un reflejo de la vida en este país. Sociedad. Regresamos en unos segundos, no se vaya. Pues bien, estamos en la capital de la República y ahora le vamos a dedicar este espacio al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Como ustedes saben, en el año que terminó, hubo un intento de hacer un nuevo marco jurídico para la Ciudad de México, darle una, digamos, la dimensión de un estado y hacer de nuestras delegaciones municipios. Entonces se lanzó la idea de que aquí iba a haber realmente una transformación de la estructura política que iba a tener alguna importancia. Yo francamente todavía no entiendo qué es lo que ganamos los capitalinos con que nuestras delegaciones las conviertan en municipio. Lo que veo en la capital, este centro donde la izquierda logró posicionarse como pocas veces, es que no hubo un cambio realmente sustantivo en la forma como se hace el día a día de la política, el día a día del gasto público. El problema es que cambiamos de partido. En esta ocasión, bueno, desde hace algunos años está dominado por la izquierda, pero la forma como se ejerce ese poder político no está muy lejana de como se hacía antes con el PRI. El problema para la Ciudad de México es la corrupción en sus delegaciones. ¿Cómo se va a eliminar o por lo menos hacer disminuir ese fenómeno? Y si esto está ligado a darle una nueva constitución donde el presidente municipal sea lo que antes era el delegado y tenga su cabildo. Jorge Alcocer lo planteó muy bien al finalizar 2014. Bueno, ¿y qué ganamos con eso? Lo único que ganan son los partidos, porque ahora van a tener más puestos para repartirlos entre
sus militantes, pero el ciudadano, el capitalino, ¿realmente va a ganar algo con que se lleve a cabo esa transformación? Lo dejo sobre la mesa. El proyecto de reforma política del Distrito Federal quedó atrapado o detenido en este año 2014, el 15 de diciembre que cerró el periodo de sesiones, con el abandono del PAN para evitar que se aprobara la reforma. Pero, si me permites una pequeña corrección, no estaban planteando en la reforma hacer municipios. Y esto por una razón de tipo político-constitucional. Los municipios solo se pueden organizar en los estados y el Distrito Federal no se llegó a la conclusión de que pasaba a ser un estado. Entonces, lo que encontraron fue darle la vuelta para decir, vamos a nombrar alcaldes o a elegir alcaldes, no jefes delegacionales. El jefe de gobierno sí se va a seguir llamando jefe de gobierno. Ese sí. Y este no va a ser un estado, sino va a ser la Ciudad de México. Este era el proyecto en el que aparentemente había un gran acuerdo en el Senado, que después vimos el 15 de diciembre cómo se retira el PAN y la deja en frustración. La otra novedad, había varias otras novedades en el proyecto de reforma. Una de ellas era que se nombrarían concejales, es decir, una especie de equivalente o paralelo a lo que son los cabildos, que son municipales. Pero aquí no iba a haber cabildos, no iba a haber municipios, sino que iba a haber concejales. Era la misma gata, pero revolcándola como se ha hecho con varias figuras en el Distrito Federal. Eso también queda frustrado. Eso nos iba a aumentar mucho el costo, porque como ya decía alguien, creo que José Antonio, pues iba a tener más puestos que elegir y más dinero que repartir. O era lo que decía Jorge Alcocer. Y finalmente está la autonomización mayor del Distrito Federal en materia de designación del procurador y de designación del jefe de la policía, llámese como se llame, ¿no? El secretario de Seguridad Pública o lo que fuera. En esto también quedó frustrado y los panistas dijeron que ellos querían mucho más atribuciones para los concejales, para los alcaldes, etcétera, para descentralizar y no quedar en manos del gobierno del Distrito Federal. Lo otro que quisiera decir rapidísimo es que el 2015 va a tener una gran interrogante sobre los resultados electorales de una entidad, que es una entidad federativa desde hace tiempo, en donde el PRD ha gobernado en su gran mayoría. ¿Qué va a pasar ahora con Morena? Va a tener candidatos muy importantes van a seguir siendo jefes delegacionales, no hubo acuerdo para ser alcaldes. ¿Qué va a pasar con los otros partidos nuevos? ¿Tendrán alguna representación en la asamblea? Porque había pasado que a nivel nacional no conseguían el porcentaje, pero en la capital el PT o el Partido Verde alcanzaban porcentajes mayores. Yo creo que ahora vamos a tener una verdadera interrogante para resolver en el Distrito Federal. Pues hay varias interrogantes. Una adicional es la interacción entre sociedad organizada y clase política, porque el Distrito Federal es la entidad con mayor densidad de capital social. El número de organizaciones que tiene la capital rebasa a cualquier otra entidad y en ese sentido también hay una efervescencia entre estas organizaciones que no se sienten en su mayor parte bien representadas por los partidos políticos y que seguramente van a empezar a plantear exigencias, ya lo están haciendo, por supuesto. Candidaturas independientes. No solo las candidaturas independientes, porque creo que coincido con José Antonio que hablaba de que va a ser un mecanismo de reciclaje de políticos que ya agotaron su tránsito por los partidos. Pienso en Demetrio Sodi, ¿cuántos partidos lleva y que ahora se está registrando como candidato independiente a algo? Es decir, el desempleo de los políticos también existe y las candidaturas independientes son un mecanismo. No, pienso en formas de interacción directas que han llevado, por ejemplo, a paralizar a la corrupta Sedubi, porque en estos momentos está paralizada por la presión de los grupos vecinales inconformes por la destrucción de su entorno. Pero no solo eso, creo que vamos a ver formas de expresión que tal vez se orienten, si no hay un paraguas organizativo, por el voto nulo. Porque en el 2009 la ciudad o el lugar donde hubo, uno de los lugares donde hubo más voto nulo fue algunas delegaciones del Distrito Federal, no todo.
En fin, va a ser un año cargado de sorpresas que nos van o de indicios, no de sorpresas, tal vez de indicios de cuál va a ser, por dónde se va a orientar en el futuro la actualmente rota relación sociedad organizada, clase política. Esa tal vez, 2015 nos va a ayudar para entender qué pasa en la capital. Decía Lorenzo que no se ve con mucha claridad cuál sería el beneficio para los capitalinos de estas reformas. No se ve. Algunos políticos vinculados con esto dicen sí va a haber algunas cosas concretas, va a haber, pero no lo explican. Es decir, según ellos sí va a haber algún beneficio directo en donde el ciudadano diga, mira, cuestiones de educación, cuestiones, pero no lo explican. Ellos están solamente con el esquema más amplio y cosas muy abstractas como decir, ya no vamos a ser ciudadanos de segunda, ahora vamos a... Pero pues eso en realidad es algo muy abstracto, que me digan a mí, pues que me pongan de quinta, pero que yo vea algún beneficio concreto, aunque sea ciudadano de quinta, ¿no? Son cosas muy simbólicas y muy abstractas que si no se aterrizan en beneficios concretos, y si los hay, no los han sabido explicar, están en la discusión muy abstracta. Pero hay otra cosa curiosa, se planteó, no digo que vaya a aprobarse así, pero uno de los planteamientos es que además de la Asamblea Legislativa normal, que funge como el órgano legislativo de la capital, habría una Asamblea Constituyente distinta para llevar a cabo la Constitución, con notables, honorarios, honoríficos, en fin, que durante algunos meses, creo que 6 o algo así, se abocarían a la tarea de hacer la Constitución capitalina, pero por fuera de la Asamblea Legislativa, que ya continuaría con sus funciones normales. Eso está algo extraño. Y que luego eso se sometería a plebiscito de los ciudadanos, a refrendo, pues. ¿Tendría que hacerse cambio constitucional para eso? Sí, tiene razón en el sentido de que no nos quedó claro. De decir, como dice Francisco José, que ahora el jefe de policía va a ser nombrado directamente y sin que intervenga el presidente. ¿Y a nosotros qué? Lo que necesitamos es una policía honrada, la nombre quien la nombre, y el procurador lo mismo. Quizá un tema interesante va a ser Morena. En el Distrito Federal o Ciudad de México, para irnos acostumbrando a ese nuevo nombre, la presencia de este nuevo partido, quizá aquí es donde tenga mayores posibilidades. Va a ser un laboratorio bien interesante, porque es donde le va a poder comer más al PRD y darle la batalla al PRI. Si las cosas le salen bien a Morena, bueno, será no a nivel nacional, probablemente a nivel nacional tendremos que esperar las elecciones del 18, las presidenciales, pero a nivel local, estas van a ser las más interesantes en relación al nuevo partido. Y Morena es un enigma, pero al mismo tiempo es una oportunidad para Morena para que ensaye nuevas formas de interlocución con la sociedad, porque al día de hoy lo único que hacen, por ejemplo, frente a quienes proponemos el voto nulo es acusarnos de que estamos haciéndole el juego al PRI. Vamos, lo cual a lo mejor es cierto, yo no lo creo. No. Me parece que no es el caso, me parece que es una crítica a todo el sistema de partidos, pero en el último de los casos, ese tipo de argumentos es demasiado elemental y demasiado pobres, cuando Morena lo que debe preocuparse es de demostrar que tienen un perfil diferente de candidatos, que tienen un lenguaje diferente, que tienen una práctica diferente. Y es, en ese sentido, su oportunidad dorada en el Distrito Federal para crearle una caja de resonancia en la cual demuestren en qué son originales, en qué son novedosos y en qué nada más están replicando o diciéndonos que son diferentes sin demostrarlo. Yo me permitiría poner mis dudas en la posibilidad de un constituyente original para el Distrito Federal. Creo que jurídica y políticamente eso es imposible, porque este no es un Estado, no puede tener una Constitución. Y creo que ese es un... Pero no sería parte de la reforma eso. Bueno, nos vamos. Todavía nos falta un segmento más, espérenos. Vamos a tratar de
advertir o de prever cómo se va a manejar el control de los mayores focos de violencia que han surgido en 4 estados, si no me equivoco. Los mayores, no quiere decir que sean los únicos en donde hay focos de violencia, pero son notoriamente, por lo que hemos sabido, que son Michoacán, Tamaulipas en el norte, Michoacán en el centro, Tamaulipas en el norte, y Estado de México en el centro, Sí. Guerrero. y Guerrero en el sur, más o menos. Va a predominar el modelo que se empleó a nivel federal de nombrar un procónsul, un comisionado general que entra a gobernar, dejando al gobernador y a los órganos locales pues prácticamente en la invalidez hablando física, médicamente, como quedó el gobernador saliente. Vamos a tener un modelo como el de Guerrero, pues que no es un modelo muy claro, porque ahí se hizo renunciar al gobernador, en fin. ¿Qué tipo de medidas va a tomar el Estado Nacional como Estado para controlar esos focos fundamentales de violencia, los más graves, los más grandes, y los que pueden transminarse a otros estados vecinos? Oaxaca es otro estado en donde hay una violencia constante. En fin, este es el tema que propongo que... Pero si empezaste diciendo el modelo de Michoacán. ¿Se aplica? ¿Pero el modelo de Michoacán ha tenido éxito? ¿O deberíamos de también tomar este tema señalando que hay que modificar el modelo de Michoacán? Porque ahí ya lleva un buen tiempo de estar funcionando, de estar intentando funcionar, y no ha funcionado. La violencia en Michoacán sigue. Entonces, ese modelo, si se insiste, tendrá que modificarse y tendrá que ponerse alguien con una mayor capacidad. Luego se nos dice que en Apatzingán pues va a estar ya realmente el ejército, que ese es otro punto de lo más interesante. Se le va a dejar al ejército en algunas zonas, de hecho, ya el control, porque no hay otra posibilidad. Son preguntas, pero preguntas que su respuesta es básica, es fundamental. Creo que tocaste el punto clave, Lorenzo, de que el problema del modelo del gobierno federal es que no hay modelo. Es decir, tienen que realmente salir con un modelo. Sí había una estrategia, hay una estrategia clara de perseguir a los capos del crimen organizado y fragmentarlos, pero hasta ahora ha sido profundamente reactiva en 2 casos, Michoacán y Guerrero, en donde han reaccionado. Michoacán evadieron el tema hasta que surgieron las autodefensas y entonces mandan al comisionado. Guerrero los toma por sorpresa y al día de hoy no hay una estrategia clara. Tamaulipas y el Estado de México están más cerca de del patrón que caracteriza al gobierno de Peña Nieto, porque en ambos casos ha habido una evasión y una negación. En Tamaulipas han tomado algunas medidas, pero no se adivina una estrategia clara. En el Estado de México lo que ha habido es una negación total, tanto que en el decálogo famoso de Enrique Peña Nieto no incluyó al Estado de México, pese a ser uno de los lugares donde las tasas de homicidios y de crímenes son más altas. En otras palabras, lo que sería deseable es que el gobierno federal en el próximo año revisa a fondo su estrategia general, porque la que ha estado implementando no funciona por una razón muy sencilla: no ha tomado en cuenta a las víctimas y por tanto no se ha dedicado a atenderlas de una manera integral, sino de una manera más policíaca. En cierto sentido ha tomado medidas de prevención, pero que obviamente no han frenado el deterioro, al menos en esas 4 entidades, para no meterme a otras, porque yo considero que el Distrito Federal está haciendo agua por muchos lados, pero esa es otra historia. Si no me equivoco, en algunos casos, en condiciones distintas desde luego,
sí ha habido un avance significativo. Lo hubo en algún momento incluso desde Felipe Calderón en Tijuana, en donde la violencia se redujo y hubo más control, y en Monterrey, donde también estaba desbordado completamente la violencia, y de pronto con ciertas medidas que se han tomado ahí, que no conozco a fondo, no estoy especializado, ya las cosas ahí mismo te dicen ellos, ya no está tan desbordado ni tan fuera de control como antes. O sea, sí, de pronto hay estrategias que pueden funcionar. No sé si sean aplicables a todos los casos, o casos tan desastrosos como Michoacán y Guerrero, porque las condiciones pueden ser muy distintas. Pero el caso es que de pronto sí hay ciertas medidas que pueden arrojar resultados importantes, interesantes. Y lo que sí creo, por ejemplo, dentro de las medidas que anunció Peña Nieto, que era una que ya había Felipe Calderón anunciado y que se le dejó de lado, es la de la unificación, el mando único policial, que en principio les quitas a las policías municipales, que están totalmente vulnerables, están totalmente penetradas, compradas, amenazadas, sin ninguna fuerza frente al narcotráfico, y que son un instrumento entonces del crimen en lugar de ser un instrumento de protección ciudadana, le subes el mando a nivel estatal. Solo que varios expertos dicen, sí, pero se lo pones en manos de los gobernadores. Los gobernadores, sí, que tampoco son precisamente confiables, no necesariamente que estén vinculados directamente con el narco, aunque habrá casos. Bueno, ya. Pero, no, y ponte a hacer una lista, ¿no? Pero políticamente son tan desconfiables y les das un instrumento más en esto que hemos llamado feudalismo, sí, en donde de pronto les das más elementos, un elemento mucho más, pues ahí habría que pensar otra vez en el mando unificado nacional, como ocurre en varios países, que ya sé que no es sencillo y no es fácil, pero que el dejarlo en manos de los gobernadores, muchos dicen, puede resultar hasta contraproducente, no solamente no resolver el problema. Habrá que analizar ese asunto. Desde luego, lo que está ahorita vigente no funciona. O sea, las policías municipales tal cual, evidentemente son instrumentos del crimen en un enorme número de casos. Para revisar el modelo de control de la violencia en los estados, habría que revisar las facultades o responsabilidades que tienen los gobiernos de los estados, los congresos locales, porque como nunca se les han dado recursos, dinero, y como nunca han tenido una opacidad para hacer su santa voluntad, sin ninguna consecuencia. De repente hemos visto caer por ahí algún gobernador como el de Tabasco, en donde el crimen organizado no ha tenido tanta mella como en estos otros 4 estados, pero hemos visto que Granier, el gobernador saliente, que acaba de salir este año, creo que fue este año o el año pasado, diciembre del año pasado. Bueno, acaba de entrar, pero entró en la cárcel porque se le atribuyen fraudes o desfalcos que son de miles de millones de pesos y todavía no han salido todos los que pueden salir. Entonces, ahí estamos hablando de una violencia de otro tipo. Si les vas a entregar el mando policiaco a los gobernadores que tienen este nivel de corrupción o de endeudamiento, como el caso de Moreira, bueno, pues estamos entrando en una nueva dimensión de la impunidad. Ahora, un rasgo que caracteriza a los casos exitosos que mencionaste, Tijuana, Nuevo León, agregaría a Ciudad Juárez, es la existencia de organizaciones civiles y empresariales que asumieron como propio el reto de modificar la seguridad y empezaron a presionar a las autoridades locales para que modificaran la forma de actuar de las policías. De hecho, es bastante elemental, bastante simple, pero muy difícil de implementar por una razón. En Nuevo León, Juárez, ¿no? El resto de Chihuahua y Tijuana, son ciudades en donde la clase política ha cedido espacios enormes a la sociedad organizada. En otras entidades, el Estado de México, por ejemplo, Guerrero, Michoacán, no es el caso. Pero Sergio, entonces el tema, decías tú en la otra intervención, tengo mis dudas sobre el Distrito Federal, hace agua, aquí ya está el problema de la inseguridad. A la vez, has dicho desde hace mucho que en la Ciudad de México está la densidad mayor de capital humano, donde hay más redes sociales, donde hay más organizaciones no gubernamentales. Debería de ser aquí entonces, donde hubiera una reacción rápida de la sociedad, porque lo de Tlalpan, lo de la Jusco, en el 2014,
ya muestra la vulnerabilidad de la Ciudad de México. Hay una reacción. Lo que caracteriza al gobierno de Mancera es la negación de que existe un problema de seguridad. Es decir, ha habido un patrón sistemático. En los otros casos hubo un reconocimiento explícito. Tenemos un problema, los convocamos, juntos diseñamos una estrategia, éntrenle. Y le entraron Tijuana Segura, la Fuerza Civil de Nuevo León, es decir, o Salvemos Ciudad Juárez, creo que se llama el programa. El caso del Distrito Federal es diferente porque Mancera se rehúsa a reconocer que hay un problema. Bien, pero vamos a despedirnos este año. Queremos desearles un año 2015 muy próspero y nos vemos el año entrante.